El 17 de marzo de 1992 sesionó la primera sala plena del Consejo Superior de la Judicatura, una corporación creada con la Constitución de 1991 y a la cual se le encargó la función de administración de la rama judicial de Colombia. Fue en estos pasillos donde se consolidaron varios acuerdos que trazaron la ruta de gobernanza de la rama judicial. Pero serán los servidores judiciales los protagonistas quienes contarán la historia de la judicatura, que comenzó hace 30 años y que hoy se consolida como el órgano de gobierno y administración de la rama judicial, eje fundamental de una de las instituciones más respetadas del Estado colombiano, la justicia. Cuando empezó el Consejo Superior de la Judicatura, antes de iniciar, nosotros dependíamos del Ministerio de Justicia, específicamente del Fondo Rotatorio. De allá nos remitían en muchos camiones los muebles sensibles que requerían los juzgados. De hecho, los juzgados tenían por costumbre, era la papelería, comprarla en la papelería del pueblo, y el Fondo Rotatorio mandaba el pago por 3 meses o 6 meses de la papelería del despacho judicial. Los juzgados estaban en condiciones locativas, en muy malas condiciones. Con la llegada del Consejo Superior se lograron cambiar muchas sedes, arrendar sedes para todos los despachos judiciales, e inclusive recuerdo con mucha precisión que el primer pago oportuno se hizo cuando ya el Consejo Superior de la Judicatura asumió como órgano de administración y gobierno de la rama judicial. Hemos ido superando todas estas dificultades que se ha vivido en la administración de justicia y hemos logrado tener cierta autonomía. Ingresé el 3 de agosto de 1989, cuando en sus inicios de esta entidad, cuando pertenecía al Ministerio de Justicia, a la unidad de planeación, y se llamaba carrera judicial. Entré a un cargo como de asistente administrativo, fueron como los primeros concursos de Cundinamarca, y nosotros apoyamos con otro ingeniero que había, apoyamos ese concurso y ese software para el concurso de Cundinamarca. Nos tocó hacer unos desarrollos, fueron los primeros como desarrollos de concursos, ¿no? O sea, se hacía con equipos pequeños, no con equipos ni servidores grandes ni nada, sino eran equipos locales, ¿no? Se hacía pues muy limitado, ¿no? Pues la tecnología estaba como muy incipiente, entonces pues se trabajaba con lo que había, con Word. Sé que había procesador de texto, no me acuerdo con exactitud los nombres, y hojas de Excel, pero no era Excel, era el otro, Lotus creo que era en ese entonces. Con esos empezamos. Recuerdo que habían unos equipos de cómputo que habían traído grandes y los empezamos a conocer, hicimos unas capacitaciones para la gente, era así, era como el inicio, ¿no? Como la génesis de todo este proceso de evolución que ha tenido la rama, ¿no? En el Ministerio de Justicia todo se hacía con unas plantillas, es decir, en esa época no había mucho fotocopiado, porque las fotocopias también eran muy costosas, entonces se usaba el famoso stencil. Habían personas como especializadas en picar stencil, ¿cierto? Porque eso es como una hoja papel mantequilla y usted la tenía que sacar a máquina, y las máquinas en esa época, en el año 82, era solamente máquina manual de carro grande, Olivetis, las que se usaban en los juzgados. Entonces picaban el stencil y había un señor en el piso 12, Carlos Castro, que él era el que le traían las resmas de papel y él sacaba cuantas copias se requerían. En el año 89 fuimos incorporados por la Ley 47 a la rama judicial. Empezamos el proceso de descentralizar el presupuesto. Prácticamente yo era mensajero, pero me dieron la oportunidad de trabajar en contabilidad, aprender y hacer las diferentes labores que se hacían ahí. Nosotros cuando empezamos, obviamente, todo se hacía manual, porque en ese entonces por la carga horaria se llegaban a demorar un giro en llegar el sueldo, por decir un ejemplo, un mes, mes y medio, porque habían partes que tenía que la carga horaria llegar en chalupas o en helicópteros del ejército a llevar los giros. En el año 90 teníamos una jefe que era la doctora Ana Montes Calderón, era la jefe de prestaciones sociales y quedó encargada algún tiempo de la división de asistencia a la rama judicial, que se llamaba esa parte del Ministerio de Justicia. Ella fue la que tuvo como
como la labor con el doctor Guillermo Benavides Melo de pasar esa división de asistencia a la rama judicial directamente. Entonces la doctora Ana Montes Calderón fue la encargada de hacer como esta transición, de separar las personas que veníamos vinculadas con la división de asistencia a la rama judicial a pasar a la Dirección Nacional de Carrera Judicial. Esto fue en enero de 1990. A nosotros nos pasaron con todo el mobiliario. Sin embargo, ya hubo muchas cosas que cambiaron. El fondo rotatorio lo desaparecieron, por así decirlo, lo pasaron a la rama judicial. Entonces, el fondo rotatorio entregó toda la parte de compras y adquisiciones que ellos tenían, porque eso era lo que hacía el fondo rotatorio en ese momento. Después de la Constitución del 91, nosotros pasamos a pertenecer al Consejo Superior de la Judicatura. Muchos profesionales que estábamos en la dirección ejecutiva inicialmente pasamos al Consejo Superior y estoy en la unidad de desarrollo desde ese entonces. Ya en el Consejo Superior llegaron unas UPS grandes, pero las manejaban como en un centro de cómputo y a nosotros nos dejaban, eran unas terminales, ¿cierto? Pero si la persona del centro de cómputo se enredaba y apagaba o se le movía algún cable, se apagaban todas las terminales y se dañaba todo el trabajo. Entonces la gente era muy compañerista, entonces cuando nos trajeron computadores, entre todos nos dábamos clase, entre todos nos ayudábamos, entre todos aprendimos a manejar. Ya después, muchos años después, nos dijeron que nos iban a dar un computador y para nosotros eso fue una fiesta, que a cada uno nos dieran un computadorcito. Sí, pues en esa época eso era sin parlantes, sin nada, pero bueno, era un computador. El avance ha sido total. Obviamente que antes cuando tocaba toda máquina y que el borradorcito, que la tinta, que el papel calcante, todo eso, obviamente que la tecnología pues es aplicable y obviamente que en el buen sentido, pues desde que se le da buen uso, es totalmente favorable. Cuando yo llegué era la máquina de escribir y con su memoria, la máquina esa IBM azul eléctrica y era bastante duro, ¿sí? Los concursos pues era bastante duro también porque pues era un computador y una sola persona, ¿sí? Que manejaba eso. Para mí es satisfactorio que a esta etapa de mi vida laboral veo que por fin se está haciendo el sistema único de gestión de procesos, que es una realidad, o sea, se está ejecutando gracias a todo el trabajo que ha venido haciendo el Consejo Superior desde tiempo atrás se ha venido construyendo el sistema y ahora lo están desarrollando, o sea, eso sí me ha parecido, o sea, para mí ha sido un sueño, se ve el adelanto, ¿sí? Pues hemos mejorado mucho, porque me acuerdo cuando empezamos la oficina de correspondencia, pues era más que todo correos documental, ¿cierto? En este momento y con la pandemia y eso, la rama a nivel nacional hemos creado las mesas de correos electrónicos. Antes era el 100% documentación en papel física, en este momento podemos decir que el 95% es digital, ¿sí? La Dirección Nacional pasó a ser Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. Yo siempre estuve en la parte de prestaciones sociales. En el ministerio estaba en subsidio familiar. Cuando pasé a la rama, pasé a la parte como de compras, pero contratos pequeños. No existía todavía la contratación por licitaciones públicas, sino eran contrataciones como directas. Cuando se creó la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior, a mí me enviaron, junto con el compañero, el doctor Alberto Leighton, otro compañero, nos enviaron a 3 direcciones seccionales, que fue al Chocó, a Medellín y al Cesar. ¿Para qué? Para enseñarles el manejo de los libros contables. Otra tarea que me encomendó el doctor fue averiguar la historia de lo que fue la rama judicial. Cuando comenzó, que un departamento de Antioquia, creo que era, que eso abarcaba casi todo el país, todo lo que eran esos tribunales, cómo estaba dividida la rama judicial desde su comienzo, en sus comienzos. Anteriormente, como el presupuesto era centralizado, entonces el Ministerio de Hacienda estaba con la Dirección General del Presupuesto, tenía delegadas en todas las entidades del Estado y le prestaba el apoyo de
de presupuesto y pagadurías a las entidades. Para cumplir otra de sus funciones relacionada con la capacitación y actualización de los jueces y magistrados, el Consejo Superior ha fortalecido el trabajo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, entidad creada en 1970 e incorporada a la rama judicial en 1998, fecha desde la cual es una unidad adscrita a la Judicatura. Ingresé a la Escuela Judicial el 7 de enero de 1988, cuando la Escuela Judicial pertenecía al Ministerio de Justicia. Era una dirección pequeñita donde laborábamos aproximadamente 17 personas. El fin, como siempre, de la escuela, ha sido la formación para jueces, empleados y magistrados de la rama judicial, y se trabajaban eventos académicos a través de seminarios y más. Todos los documentos que yo utilice en el día a día deben siempre ser descargados. El 1 de enero de 1998, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla pasa a ser parte al Consejo Superior de la Judicatura como una unidad más de ahí. La escuela también capacitaba, pero no era como es ahorita. No había cursos virtuales, ni diplomados, no se daban las especialidades de todos los distritos judiciales. No era como es ahorita formación judicial. La diferencia entre lo uno y el otro ha sido que en el Consejo Superior se contó con una mayor presupuesto para ejercer el proceso misional de la escuela, que es la formación y capacitación de jueces y magistrados y empleados. En este tiempo, desde el 1988 a la fecha, y trabajando en la mayoría en la parte presupuestal, he visto una evolución en el sentido de que inicialmente teníamos un presupuesto muy corto y se manejaba solamente para los asuntos más relevantes. Hoy en día hay una evolución con la creación de proyectos y que los cuales están a cargo de los procesos misionales del Consejo Superior de la Judicatura en diferentes cambios. Con los cambios de las tecnologías, considero yo que ha mejorado más el acercamiento entre los servidores judiciales. Obviamente que a futuro se deben mejorar algunas cosas de conectividad, pero esto agiliza más el trabajo para poder cumplir con nuestro proceso misional. Lo que yo he podido verificar a través de estos 30 años sobre las capacitaciones de los jueces y magistrados es que ellos puedan en sus despachos hacer una labor más eficiente, que puedan administrar y puedan colaborar para a toda la ciudadanía colombiana. El Consejo Superior de la Judicatura tiene el mejor equipo humano y día a día se fortalece tecnológicamente. 30 años garantizando la autonomía e independencia judicial y velando por mejorar las condiciones de empleados y usuarios del servicio de justicia. En los últimos años hemos avanzado notoriamente y es evidente con la creación del órgano de gobierno y administración, que es el Consejo Superior de la Judicatura. Para mí la entidad ha sido una universidad. No tuve la oportunidad de ir a la universidad, pero para mí el campo que me abrió y la acción y todo, estar en partes donde podían estar profesionales y al mismo tiempo pues dictar capacitaciones y todas esas cuestiones, pues para mí es una satisfacción grandísima. Yo he tenido un aprendizaje muy grande. Yo soy contadora pública y la entidad me ha enseñado la parte presupuestal, la parte contable de la entidad oficial. Entonces he tenido una parte de aprendizaje muy bonita en varias áreas. Eso se lo agradezco yo a la entidad. Estoy muy agradecida con la corporación por hacer parte de la escuela judicial. Realmente cuando yo entré, simplemente una secretaria, pero yo he aprendido mucho. Lo que yo sé realmente en la actualidad es porque lo he aprendido estando acá en la institución. Que le quiera mucho la rama porque pues nos da muchas cosas y lo más importante, que la gente tengamos pertenencia por lo que hacemos. No importa si soy profesional o no soy profesional, pero querer lo que estamos haciendo. Para mí la rama judicial es un patrono muy bueno para mí,
La rama para mí la llevo en mi corazón, no, o sea, no porque ha sido pues todo. Mi vida laboral ha sido prácticamente acá. La rama judicial merece lo mejor, merece seguir progresando con él, ir en el camino en el que va. Para mí es muy grato. Llevo 30 años que ya prácticamente si yo quisiera ya podría salir para pensionarme. Entonces eso es algo que yo me siento muy orgullosa de pertenecer a la rama judicial. Yo vivo agradecida con ella porque a mí me ha tratado muy bien, siempre. Yo empecé en un grado 5, ahorita estoy en un grado 20 y me ha ido bien. Me dio la José Ignacio Márquez,